Espacios verdes por más o menos unos 35 años, primeramente en el norte de África y en el Medio Oeste. Soy canadiense, mi español es terrible y mi francés es terrible y definitivamente mi inglés es más o menos, o lo que ustedes, como dicen ustedes con sí, con menos decimos aquí. Con sí, con sa en este caso sería más o menos. De cualquier manera, he estado muy activo trabajando para 3 organizaciones y todas ellas dicen exactamente lo mismo. Creo que definitivamente necesito usar esto. Usualmente no me gusta usar esto, pero me confundo muchísimo cuando utilizo esto. Dígame si estoy haciéndolo bien. Sí, por supuesto que sí. Así que mirando el negocio internacional de granos y la parte de contratación, existen 3 organizaciones que hacen casi todo los contratos internacionales. GAFTA, Grain and Feed Trade Association, FOAPSA, y me imagino que todos entienden, somos son una asociación que exporta granos, que pues todos lo saben y todos saben. Pero el punto sobre estas organizaciones es que todas ellas tienen los mismos tipos de contrato y algo que los importadores y y los contratistas se dan cuenta es que todo este tipo de contratos, los de GAFA, FOBS y NAFTA, son contratos para los vendedores. Todo en el contrato favorece al vendedor y no al comprador en este caso. Así que como compradores e importadores deberíamos estar conscientes de lo que hay específicamente en esos contratos. Yo hice una presentación sobre los contratos de GAFTA hace un par de años y le dije a la audiencia, bueno, no era una audiencia como esta, pero por supuesto que lo dije. ¿Cuánta gente aquí compra utilizando los contratos de GAFTA? Y todas las personas que levantaron la mano en la audiencia y todo el mundo estaba comprando utilizando los contratos de GAFTA. Entonces dije, bueno, ¿cuántas personas aquí en el auditorio lee los contratos? Y la única persona que levantó la mano fui yo. Imagínense eso. Así que tengo muchos ejemplos. Tengo el GAFTA Theory, tengo el GAFTA también aquí, tengo los contratos aquí que he traído. Si tú los miras, por ejemplo, el GAFTA 30, el cual es para los granos americanos, tiene más o menos 472 líneas. Pero cuando usted tiene un contrato para comprar cualquier cosa y dice after GAFTA o after NEGA o after, y tú empiezas a firmar este contrato o los firmas, entonces las 472 líneas que hay en el contrato están incluidas en el contrato. Así que puede tener sentido. Tú no necesitas leer todo completo, no tienes que saber todas las 472 líneas, pero posiblemente podría ayudarte que entiendas un poco qué tipo de contratos son. Estoy tal vez muy lejos del micrófono. Creo que estoy bien. Bueno, de cualquier manera, hablemos de GAFTA. GAFTA seguramente es el más grande tipo de contratos de nuestra organización. Algo así como, permítame, yo miro esto un segundo, voy a ir a la siguiente página. Veamos si puedo hacer esto. GAFTA ha estado por muchos años aquí. Se creó en Bretaña cuando hubo muchas pérdidas de granos, más o menos en el 67, algo así. El gobierno en ese momento trató de hacer todo el negocio de maíz para asegurarse de que el negocio de granos o de maíz fuera un poco más exitoso, así que el primer contrato de granos alguna vez diseñado fue el contrato de GAFTA, más o menos en los 70, 80. Así que GAFTA maneja una cantidad gigantesca de contratos en las cuales se cubre todo. Los contratos de GAFTA compran mucho, muy, muy en grande, más o menos el 95%. Ellos no hacen FOB contracts al mismo tiempo. De la misma manera, los contratos de FOBSAT tienden siempre a ser contratos similares. Y en el caso de NAFTA, NEGA simplemente utiliza contratos más inferiores o un poco diferentes, como el CNF y los CIF.
FOBSA tiene más o menos 75% de contratos. Entonces, lo que pasa con este tipo de contratos es la estructura de todo este tipo de contratos es exactamente la misma y tú tienes que mirar la estructura del contrato tan solo por un minuto eh, para que cada una de estas cosas sean operativas. Así que definitivamente no creo que necesito leer toda la historia de GAFTA, porque al día de hoy GAFTA, a ver, déjeme ver, tiene más o menos 1.650 miembros en 94 países, así que cualquier comprador o importador grande de granos alrededor del mundo tiene una buena oportunidad de ser un miembro de GAFTA al día de hoy. No usuario, pero la mayoría de estos exportadores o en países gigantescos son miembros de GAFTA al día de hoy. Así que, ¿cuál es la ventaja de ser un miembro de GAFTA en este caso? Bueno, tal vez no hay ninguna ventaja específica, porque si tú firmas un contrato con GAFTA, tú tienes todos los derechos y obligaciones como cualquier otro, sea que seas un miembro o sea que no seas miembro. Así que aplica lo mismo para los contratos de NAGA o para FAFSA Contras. Si están incluidos en tus contratos de compra, entonces tú tienes todos los beneficios, obligaciones y riesgo de este tipo de contratos. Ahora, adicionalmente a los contratos, GAFTA también tiene algo que ellos llaman reglas. Este tipo de reglas especifican los pesos en la que las cosas deben hacerse basado en los contratos de GAFTA. Por ejemplo, las reglas de peso de GAFTA especifican cómo todo debe ser pesado para poder alcanzar los requerimientos de los contratos de GAFTA. Así que tenemos la número 123, que es la regla de pesos y aplica para todos los contratos, para cada uno de los contratos. Hay más o menos 110 contratos de GAFTA, pero cada uno de ellos tiene que seguir las 123, las reglas de análisis, las de arbitración, etcétera. Así que son clases de reglas generales que podemos ver durante todos o dentro de cada uno de los contratos. Así que algo que alguna gente no se da cuenta es que hay algo que el 90% de los granos exportados son a nivel internacional se hace por medio de contratos internacionales, sea que sean GAFTA, NAEGA o FOTSA. Sin importar quién eres y dónde estás, qué es lo que estás comprando o vendiendo, si es un grano o si es un oleaginoso, posiblemente está bajo una de estas tres organizaciones y bajo un contrato, así que definitivamente vale muchísimo la pena, mejor para ustedes entender cómo funcionan este tipo de contratos. Los términos contractuales, todos los contratos se hacen bajo tres términos contractuales. Los términos comerciales, los términos de desempeño y los términos, ¿qué pasa si? Los términos comerciales, bueno, mirando tal vez más en detalle, pero los términos comerciales todos aquí presentes los entendemos, qué es lo que quieres comprar, cómo lo vas a comprar. Los términos de desempeño es cómo vas a llegar a nosotros y los términos de qué pasa si es ¿qué pasaría con los contratos? ¿Qué pasa con este tipo de términos? ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, algo malo sucede? Así que los últimos, la tercera llama tal vez mucho la atención. Alguien, por ejemplo, mencionó que aquí en Colombia ellos quieren, por ejemplo, mirar contratos para darse cuenta si el contrato era eficiente o si era seguro para ellos utilizar este tipo de contratos. Así que podría recomendar algunos cambios en el mismo. Y pues tal vez no era muy fácil responder a esta pregunta sin poder mirar el contrato y al mismo tiempo ver los problemas que usted tiene. Y si tú tienes algún tipo de contrato con a tu proveedor, con tu proveedor de oleaginosos o tu proveedor de granos, tal vez te des cuenta que tienes una debilidad. Así que debemos mirar, tal vez no todos los detalles dentro del contrato, miremos específicamente si tú tienes algún problema de forma tal que puedas corregir ese término dentro del contrato. Así que los términos comerciales, estos son muy fáciles definitivamente. Esas son las cosas que ustedes diseñan, ustedes deciden el producto, la cantidad, el precio, la calidad del peso y el periodo de envío y etcétera, etcétera, etcétera. Ese es su desayuno, esto es lo que usted pone dentro de su contrato de la misma manera que tú quieres hacer las especificaciones, los estándares, todo lo que usted necesita para los granos de soya, para el frijol de soya, para lo que sea que estés exportando o importando.
Los términos de desempeño, estos definitivamente dependen de lo que estás comprando, un CNI depende de lo que tú estás, de la manera en la que tú estás haciendo los negocios, los términos de envío, consejos de envío, pagos, documentos, cargos de descargo, peso, envío, análisis. Esto no tiene nada que ver con el producto en sí, pero cada cosa que se debe hacer aquí es cómo va a afectar el desempeño del contrato. Es por eso precisamente le llamamos términos de desempeño. ¿Qué pasa con los terceros, con los que sí? ¿Qué pasa si? ¿Qué pasa si, por ejemplo, algo no funciona? Estos son los últimos términos. Por ejemplo, la extensión y el envío, seguro, deficiencias en el producto o algún problema con el arbitraje del mismo. Así que si miramos los términos comerciales en este caso, si quiere tomar fotos lo pueden hacer. Me tomó mucho tiempo poner estas pequeñas imágenes aquí en mi presentación. Vengo de Harvard y de otras universidades, pero me tomó mucho tiempo poner estas imágenes, así que lucen mejor, me imagino. Miremos la cantidad. ¿Cuál es el final y el origen? Eso es fácil porque la persona que está enviando tal vez no tiene control del producto una vez que el producto deja el lugar donde tú lo estás enviando. Puede ir en un contenedor, puede ir en un barco. Así que el 99% de los tiempos es difícil de ver el origen o chequearlo en el origen porque una vez que ha sido cargado, la persona que envía no tiene el control completo a partir del momento en que es enviado, en puerto, o en un barco o en un contenedor. Así que el 100% de ustedes cuando compran algo, lo que diga el contrato tal vez dice que algo como el peso, la condición, la calidad, está basada en el origen. La mayoría de los contratos dicen eso. Y eso es algo tal vez de lo más difícil, tal vez para un comprador que pueda entender cómo puedo hacer lo correcto para que el envío sea correcto y por qué yo tengo que pagar la penalidad si algo pasa. Así que cuando se envía bien y los documentos están bien hechos, si algo pasa, tal vez se convierte en un problema del comprador, a no ser que puedas probar que algo diferente pasó, lo cual en la mayoría de los casos es muy difícil de hacer. Porque muchas veces recibimos menos o un descargo. Por ejemplo, en Egipto estuve trabajando más o menos unos 15 años y nosotros enviamos 65.000 toneladas de maíz a Alexandria y las 65.000 toneladas que eran enviadas llegaban llegaban al destino y se habían tal vez reducido. El problema era que el maíz durante el viaje tienes tal vez mucho polvo durante el envío, o sea que siempre va a llegar, digámoslo así, menos o más. Podría ser humedad, podría ser polvo, pero rara vez vas a obtener exactamente la misma cantidad que tú cargaste en primer lugar. Así que normalmente va a existir alguna clase de discrepancia en el envío. Desafortunadamente las discrepancias, en este caso que son descargas, solemos hacer, por ejemplo, algunos envíos en Egipto entre un cuarto de variables que pueden ser aplicadas. Pero siempre nos dábamos cuenta que se iba a perder una cantidad y por supuesto eso hace parte del envío y para nosotros está bien, pero si estamos en un rango, en un parámetro entre el 1 o el 2% de este tipo de descargas o pérdidas, tal vez estemos haciendo algo incorrecto. ¿Qué podemos hacer entonces en este caso si se presentan algunos problemas como estos? Como en ciertos porcentajes. Tal vez no hay mucho que se pueda hacer sobre este tipo de escasez. Hubo un caso no hace mucho tiempo donde estábamos mirando algunos contenedores o enviándolos desde el Reino Unido hacia el medio, hasta Egipto, para ser más exactos. Y cuando los contenedores llegaron, cada uno de los contenedores tenía un peso significativamente diferente de acuerdo a los documentos de origen. Entonces empezamos a revisar, nos quejamos y al final tuvimos que mirar y llegar a una historia y concluir que el peso de los contenedores, que cada uno de los contenedores tenía 3 pies de nieve y nadie tal vez lo notó al principio. Nadie escribió que los contenedores estaban con nieve cuando fueron enviados, así que hace una diferencia gigantesca o significante al final del día en cuanto a los pesos.
Así que eso cómo puede pasar una vez, muy rara vez puede llegar a esto pasar. Así que definitivamente tienes que rastrear todo este poco de cosas desde el origen para darte cuenta por qué hay una mayor variación en este caso en el peso. Tal vez no la haya, pero usted definitivamente no puede dejar de investigar cómo puedo protegerme a mí mismo. Bueno, me imagino que debes protegerte a ti mismo al contratar un supervisor, un superintendente que trabaje en el puente, que mire los envíos, que mire las costas, que mire los contenedores, sus pesos. Inviertes un par de dólares, tal vez supervisando a alguien dentro de la carga, y si tú no estás allí, asumiendo de que nadie va a estar supervisándole, entonces, ¿cómo te vas a dar cuenta? O sea, que evidentemente debes contratar un superintendente o un supervisor. Tener una persona de tu lado para asegurarte que exactamente todo lo que está pasando, que lo que ellos dicen en el registro es exactamente y que si hay alguna discrepancia, entonces van a poder informarte a tiempo. Por ejemplo, hace algunos años en Cypress estamos enviando grano de soya a Argentina y eso especificaba no podían ser más grandes que, por ejemplo, cualquier medida. Así que de cualquier manera, cuando miramos entonces el envío, y una vez que fue enviado, enviaron un reporte diciendo que los datos no correspondían y que eran 3 veces más grandes, así que definitivamente no podíamos usarlos. A no ser que hubiésemos tenido un superintendente o un supervisor que sabía que existía alguna violación en el contrato antes de que se llegara. Así que en un envío de 12 o 13 mil toneladas gastó más o menos $1.000 simplemente teniendo un superintendente o un supervisor. Estos $1.000 podrían haberle salvado 10.000 o $100.000 o absolutamente nada. Eso definitivamente depende. Si no encuentra nada, pues no te salvó, no te ahorró nada. Pero si encuentra alguna discrepancia, por más pequeña que sea, sabes que estás protegido. Y pues ustedes saben que todos estos negocios al final del día es sobre tomar riesgos. ¿Cuántos riesgos estás dispuesto a tomar? Así que si tienes un envío gigantesco, definitivamente deberías contratar a un supervisor, alguien que esté supervisando, alguien que tenga instrucciones precisas sobre qué hacer. Y por supuesto que vas a gastar un par de dólares, 1.000, $2.000, pero no seas tacaño, hazlo. La calidad de todos los granos. ¿Cuándo se debe hacer el análisis? Eso definitivamente depende. Algunas veces en los Estados Unidos se hacen análisis o testeos antes de que sean enviados. Así que hacen los análisis, luego hacen otro y finalmente se hacen muchos análisis, pero el análisis viene del US. El 99% se hace antes, con anticipación de que se ha cargado. Bueno, esto se refiere a algunos niveles, por ejemplo, hablando de de soybeans, porque cada vez que usted mueve, por ejemplo, maíz, pierde peso, porque si tú compras y, y lo analizas, lo que carga hay cierta rotura, así que si lo descargas o alguien está, por ejemplo, utilizando evacuadores, así que vas a tener un 50 o 72% de roturas utilizando diferentes granos. Así que particularmente el maíz, cada vez que tú mueves este producto vas a perder cierta cantidad, porque se rompen, porque siempre va a pasar. A lo largo de los años, la gente siempre me está comentando este tipo de problemas y por supuesto, yo siempre les digo que estas cosas van a suceder, pero por eso se debe medir antes de que sea empacado o enviado. Tú sabes que eso va a pasar, algunos de estos granos se van a romper y si luego tú utilizas evacuadores, esos giros rápidos van a hacer que hayan también algunas pérdidas. Yo no sé si por las fotos que pude ver, la mayoría de las descargas en Colombia se hace por cargas, pero en algunos países, por ejemplo Egipto en particular, muchas de las descargas se hacen con, por ejemplo, evacuadores y no hay nada como un evacuador para hacer que tus granos de maíz se conviertan en pequeños pedazos. Porque siempre la proteína es inferior cuando llega. El problema con
este tipo de granos es que cuando te tienes, por ejemplo, una muestra representativa, usted hace lo mejor que puede, cada uno tiene sus propias reglas, tomemos esta muestra, partámosla, dividámosla y hagamos los análisis, pero cuando llega a tu destino y tú vas a mirar, tú puedes tomar una muestra también. No vas a tomar una muestra representativa, vas a tomar una muestra cualquiera. Tal vez puedes tomar 2 kilos de la parte de arriba de la carga y no va a ser, por supuesto, exactamente lo mismo, porque lo que tú has hecho con la muestra que no es representativa. Nunca nadie toma muestras representativas en la descarga, así que por supuesto que hay una buena oportunidad en este caso para que te anuncien cuando está llegando tu producto al final, así que definitivamente nunca va a ser exactamente la misma muestra que el documento dice, porque no estás utilizando muestras representativas para hacer este tipo de análisis, como la proteína se rompen también, como por diferentes razones, como la humedad, ustedes lo saben. ¿Puedo conseguir este tipo de garantías? En los Estados Unidos, cuando tú estás, por ejemplo, comprando algunos granos o tipo de granos, tú puedes tener algún tipo de garantía de los lotes. Cada lote, cada sublote cargado dentro tiene que coincidir con las especificaciones de tu contrato. Los proveedores tal vez te van a cargar un poco te van a cobrar un poco más porque definitivamente ellos necesitan saber que cada uno de los lotes tiene que ser exactamente igual a lo del contrato, porque normalmente lo que pasa es que si tú compras, por ejemplo, con 50% de humedad, eso no necesariamente significa que cada uno de los sublotes va a tener 50% de humedad, tal vez algunos van a estar por encima del 50% y otros van a estar por debajo del 50%, pero el promedio va a ser 15 o 50, cualquier valor. Así que si tú compras una subgarantía, significa que cada uno de los am, sublotes debe estar en el 15 o en el 50% o lo que sea que tú hayas especificado, la rotura, la humedad, porque hay ciertos límites para algo que no esté fuera de los Estados Unidos, tiene que estar dentro de los estándares. Así que definitivamente no puedes tener subgarantías, por ejemplo, en soya o en diferentes productos. ¿Puedo pagar por ellos? Definitivamente depende de qué tan preciso tú quieras ser en tus especificaciones y en tus parámetros. Si quieres saber que todo es 100% seguro, entonces deberías pedirle a uno de tus proveedores cuánto adicional tienes que pagar por un contrato de garantía. ¿Puedes tenerlos? Por supuesto que sí. Y la siguiente pregunta es, ya no la veo más. Puedo conseguir una copia del registro de cargo, es un papel que luce más o menos así, que tiene todo el cruce, la información y muestra todas las cosas que han sido cargadas, el análisis y cada una de las especificaciones, las reglas que aplican en este caso dentro de este lote. Cualquiera puede obtener una copia o un registro de carga, tú puedes hacer que tu supervisor quiera tener una copia, pero no hay ninguna razón por la cual no puedas tenerlo, así que puedes revisarlo y darte cuenta que en cada una de las líneas hay, por ejemplo, lotes que estaban fuera del promedio, por ejemplo. Porque lo más importante sobre comprar granos es que todo tiene que funcionar en promedio, más o menos 20 o 30% tiene que estar perfectamente cargados y en promedio todo tiene que estar cumpliendo con los requerimientos del contrato. Fuera del contrato no tiene que, lo que esté fuera del contrato no tiene que cumplir los requerimientos del contrato, así que la humedad puede ser tal vez un poco más alta, así que el promedio de humedad debe ser de acuerdo al contrato. ¿Qué hago si la calidad es muy mala en el momento de llegada? Bueno, definitivamente eso depende de lo que tú, como quieras definir malo. Si, por ejemplo, estás vendiendo o estás mirando granos de soya o frijol de soya, en la llegada tienes que mirar si pasa exactamente lo mismo con maíz o soya, si te das cuenta que existen algunas manchas o la lluvia, por ejemplo, en el momento de carga o en el momento de descarga, estas cosas pueden afectar si hubo fugas. Así que un mal protocolo, por ejemplo, de carga o descarga, o sea que ese es otro caso de lo que tú deberías o no hacer cuando, por ejemplo, estás cargando y te das cuenta que
debes gastar un poco de dinero, de nuevo, contratando un supervisor para que revise para que haga todos los chequeos, porque siempre va a encontrar algo y si no encuentra nada, definitivamente vas a estar ahorrando dinero y si no encuentra nada, pues es un seguro. Podríamos decir que es un seguro. Así que en este tipo de negocios, definitivamente el riesgo es muy, muy alto y lo que quieres hacer al final del día quieres hacer $1 al final del día, pero quieres controlar tu riesgo. ¿Y cómo puedes controlar tus riesgos en este caso particular? Y no estoy haciendo publicidad para ninguna firma de superintendente. Yo siempre digo que definitivamente es una muy buena idea gastar un poco de dólares, tener un superintendente, un supervisor que pueda supervisar toda su carga para darse cuenta cómo se está cargando todo lo que tú estás comprando. Los periodos de envío. Pasa si el vendedor lo envía tarde, cuáles son mis derechos, cuáles son las cláusulas de extensión de GAFTA. Así que definitivamente hay algunas diferencias entre las cláusulas de extensión de GAFTA y NAEGA, porque NAEGA ha gastado mucho tiempo escribiendo estas normas, pero ¿qué pasa si las cargas llegan tarde? Si GAFTA en este caso es un poco diferencia, ellos lo han escrito muy detalladamente, dicen que existe una cláusula de extensión y si la cláusula de extensión se quita, el comprador puede, creo que lo voy a mostrar en la siguiente diapositiva, el comprador tiene un descuento. Sí, aquí estamos, las cláusulas de extensión de GAFTA. Se puede extender por un periodo de no más de 8 años, lo cual le provee al vendedor una extensión. Lo que eso significa es que si ellos lo envían un poco de días tarde, tú puedes ir a GAFTA y decir, bueno, ¿dónde está mi extensión, mi dinero de la cláusula de extensión? Porque si no te preguntan si se puede enviar tarde, si no te preguntan por la cláusula de extensión, usted tiene el derecho para llamar o para clamar, pero ellos no tienen la obligación de pagarte ese descuento, a no ser que tú pidas usar esa extensión y muchas de las personas que envían nunca preguntan sobre la cláusula de extensión, simplemente es algo que te dejan a ti o te van a decir, tal vez esto llegue 2 o 3 días y los compradores en Estados Unidos dicen, sí, está bien y luego una semana después dices, cielo, debería haber comprado una cláusula de extensión. Así que si tú no cuadras o coordinas esto con anticipación, no puedes clamar, no puedes hacer un reclamo por cierto porcentaje por los días que llegue tarde. Así que definitivamente tienes que pedir por una extensión oficial, la cual está a tu nombre, para que puedas reclamar la cláusula de extensión de GAFTA. Si no la pides, entonces se te permite, y tu envío sale tarde, lo siento mucho, no vas a poder pedir esta extensión. Así que estas reglas, como dije, muchas veces están a favor del vendedor y no del comprador. Lo dije previamente. Los términos de desempeño. De la manera como los negocios se hacen en el resto del mundo, la mayoría de los negocios se hacen con cartas de crédito y siempre hay muchísimos problemas con estas cartas de crédito. Siempre, siempre, siempre. Lo que pasa ¿qué pasa si el comprador acepta? Podría generar un problema como el vendedor dirá, eso no estaba en el contrato, podría decir, por ejemplo, así que no puedes ponerlo en la carta de crédito, así que no estás fallando, no tengo que aceptar tu carta de crédito, voy a rechazar este contrato, olvídalo, en ese caso vas a perder otra vez. Así que en algunos casos el vendedor tiene la razón, algunas veces el comprador se asegura de tener esta carta de crédito dentro del contrato y el vendedor está completamente consciente de que esto tiene que estar de acuerdo con el contrato o definitivamente no vamos a hacer un contrato o vas a estar cometiendo algún error. La mayoría de las veces cuando esto pasa es porque usted le pide al comprador que haga una enmienda, digámoslo así. No sé si aquí en Colombia, pero en muchas partes del mundo donde yo hago negocios, sí ha habido cambios significativos en el precio, entonces tienes que utilizar una carta de crédito. Pero muchas veces se cometen este tipo de errores porque el precio se reduce, así que tenemos que encontrar una buena forma de no afectar el contrato porque sencillamente el precio se afectó.
o me gustaría hacer estos pequeños cambios porque están pasando tiempos difíciles, así que puedo hacer estos cambios, pero tal vez puedes pedir por un pequeño descuento, así que puedo convencer a mi banco para que haga, por ejemplo, un pequeño cambio. Por ejemplo, el norte de África y en muchos países como Vietnam y otros, ellos son muy buenos tratando de encontrar discrepancias y encontrando formas para hacer que el vendedor cambie o cancele el contrato o agregue precio, bueno, cosas como estas. Para los vendedores puede ser tal vez una situación bastante difícil, para los compradores tal vez no lo sea. Así que también pueden haber errores en los documentos del vendedor. Si hay errores y que son mínimos, porque son tipográficos en este caso, entonces pueden ser aceptados por tu banco. Si es algo pequeño, como por ejemplo una transposición de un par de palabras, mientras esto no sea importante sobre una especificación, por ejemplo, un parámetro, así que el documento podría ser aceptado. Pero si hay una discrepancia mucho mayor en los documentos escritos, entonces como comprador no estás obligado a aceptar estos documentos y el vendedor está obligado a reemplazar estos documentos con las correcciones adecuadas. Y definitivamente, por ejemplo, en el 99% de las situaciones, los errores de los documentos son pequeños, ellos quieren tener los documentos correctos, los compradores también, no quieres que se envíe a tarde, no quieres demoras, así que necesariamente, o la mayoría de las veces, muchas veces no se convierte en un problema muy serio. Entonces, se pueden corregir los documentos. Si el vendedor no acepta los documentos, el comprador tiene que pagar. En muchos casos, el vendedor debe corregir los documentos si definitivamente no están de acuerdo con lo que establecido. Puede haber ciertas penalidades. Es como si un comprador, tú no estás obligado a pagar hasta que los documentos correspondan exactamente a lo que dice el contrato. Probablemente tú quieres colaborar con el vendedor de forma tal que puedes llegar a cierto acomodo o a cierto acuerdo. Rara vez las personas que hacen los envíos no logran estar de acuerdo. ¿Debería en este caso el comprador pagar? Así que el comprador debe pagar cuando la corrección se ha hecho. En el caso de los documentos perdidos, yo no creo que pase esto muy a menudo, que se pierdan documentos. Sé que algunas personas o algunos contratos tienen una lista gigantesca de documentos, todos ustedes han visto y muchas veces se puede omitir alguno. Así que definitivamente simplemente tiene que proveer la cantidad de documentos correctos. Muchas veces pasa esto en el área donde yo he estado obteniendo toda mi experiencia, que algún documento aparece en nuevo requerimiento. Puede haber alguna variación, cambios. Tienen que hacer algo con este documento en vez de esto. Por ejemplo, aparece un nuevo requerimiento. Esos cambios sí es importante si hay un estándar gigantesco que ha sido cambiado, por ejemplo, en Egipto, por ejemplo, donde dicen que 30% de la humedad es aceptada y luego un cambio gigantesco en la aceptación de esta humedad. Así que luego los requerimientos de los documentos depende de quién está clamando por estos cambios. Muchas veces en la mayoría de los países es un problema del comprador porque el comprador debería haberle dicho al vendedor. Así que es un punto de discusión. Si el comprador le hubiera dicho al vendedor, entonces tal vez el vendedor hubiera sabido, pero generalmente es muy difícil de probar. Algunos errores, creo que de escritura, creo que ya hemos cubierto eso. Pequeños errores de ortografía no pueden, tal vez no sean tan importantes y puede seguir adelante con el contrato. Cuando los documentos llegan tarde, eso sí es un problema es muy, muy serio, especialmente cuando estás comprando, por ejemplo, maíz, yo lo he mencionado. Si, por ejemplo, estás comprando un maíz de Ucrania y es reordenado hacia otro sitio, tienes un par de días, simplemente 3 o 4 días. Pero si algo pasa con los documentos o los documentos no aparecen o no llegan y arriba este maíz, entonces tal vez vas a tener algunos problemas en el banco y esto por supuesto representa un riesgo gigantesco porque puedes tener alguna multa
y luego, por ejemplo, el envío se fue a países diferentes, Egipto, la India, así que los documentos llegan tarde, tienen que ir, tú quieres que es más o menos 72 horas para enviar los documentos, por ejemplo, al banco en Egipto. Ese tipo de cosas pueden pasar, pero el envío llegó. En este caso, ¿quién paga? Bueno, desafortunadamente, en estos casos, el vendedor hizo todo lo posible para cumplir con sus obligaciones, hizo lo correcto, los envió al banco como fueron requeridos, pero el banco eh, tenía ciertos días para poder analizar los documentos. En este caso, el comprador está atorado pasando los gastos de demora, como podríamos llamarlo. Algunos compradores pueden comprar una carta de indemnización, así que los documentos, si los documentos se muestran y se demuestra que los documentos estaban correctos, entonces esta carta de indemnización puede cubrir este pago. Seguramente las empresas de envío saben sobre este tipo de indemnizaciones y que es bueno comprarlas. Términos de descarga. No sé si necesitas saber todo esto, los términos de descarga. El NOARS es una abreviación. Cuando comienza el tiempo de demora, el tiempo de demora es el tiempo contado cuando tú dices que tu contrato, por ejemplo, tenía muy específico que tienes 8.000 toneladas y para ser descargadas y tú tienes que empieza a contar la siguiente mañana a las 8 de la mañana, el siguiente día. Si tú, por ejemplo, estás comprando CAF, seguramente tienes esto dentro de tu contrato, así que tienes que garantizar una descarga particular o tiempos de descargas. ¿Qué pasa si tenemos mal clima? Desafortunadamente el mal clima es normal y es un riesgo para el comprador. ¿Qué pasa si esto pasa todo el tiempo? Por ejemplo, en North Africa. Ellos necesitan utilizar, por ejemplo, el puerto, así que muchas veces cierran el puerto. Y el envío está allí parado, detenido, esperando que, por ejemplo, se abra el edificio. Entonces el reloj está moviéndose y definitivamente tú no puedes hacer nada. Entonces ese riesgo en este caso definitivamente es un riesgo del comprador. El vendedor hizo todo lo que podía hacer. Él no podía controlar el clima o al ejército del país. Ellos cerraron el puerto en este caso. Se la vi, así es la vida, ese es el problema del comprador. ¿Qué puedo hacer si esto no pasa mucho aquí, pero la mayoría de lo que tú estás comprando pasa, son envíos de Estados Unidos, así que tienes inspecciones en los Estados Unidos en cuanto a pesos, contenedores, hay diferentes historias que mencioné previamente. Cuando hay, por ejemplo, variaciones en los pesos en los contenedores, es muy difícil probar de que alguien te está haciendo trampa, como decimos aquí en Colombia. ¿Cómo puedo protegerme a mí mismo? Aquí vamos de nuevo. Puedo asegurarme de lo que estás, si tienes una encuesta, por ejemplo, un tipo de encuesta, no sé si ustedes la conocen, pero es un papel donde tú puedes ver todos los parámetros basado en, un experto puede estimar cuánta carga hay dentro del contenedor o sí, del contenedor. Y probablemente muchas veces esto puede ser incorrecto hacia arriba o hacia abajo, pero definitivamente este tipo de encuesta es una forma exacta donde podemos medir qué hay en los contenedores. Eso podría ser algo interesante que podrías usar. Podemos comprar algunas cosas que, por ejemplo, y siempre tratamos de utilizar este tipo de encuesta basado en las cosas que podemos hacer para ser probadas. Así que ellos hacen este tipo de encuesta. Tenemos, porque muchas veces podemos tener 200 kilogramos más o 200 kilogramos menos cuando el envío llega. Por eso es importante tener este tipo de encuesta. Creo que oprimí el botón incorrecto. Creo que
¿Qué pasa si no estoy de acuerdo con el análisis? De nuevo, es algo muy difícil que se puede hacer. Si tú no estás de acuerdo con el análisis de los granos, puedes quejarte puedes mirarlo, puedes quejarte, porque por ejemplo le estás enviando a un país que tú no conoces, entonces puedes quejarte y decir que hay un problema con este envío, puede haber un problema con la documentación en los Estados Unidos. Ellos pueden mirarlo, analizarlo y otra cosa que realmente tú puedes hacer es, tú puedes tener tu propia parte de la muestra, del análisis de la muestra. Tú no tienes que ser dependiente de alguien más. Cuando tú tienes un análisis de la muestra, del origen, tú puedes pedir o requerir una parte de esa muestra. Así que puedes tener tu parte de la muestra y después de haberla analizado puedes darte cuenta si el análisis coincide con el de tu proveedor. En el 99% de los casos estará completamente de acuerdo porque es una muestra representativa que ha sido tomada y si tu muestra en la llegada no es representativa, como lo dije previamente, entonces puedes mostrar la muestra que tomaste, por ejemplo, del camión. Así que definitivamente podría no coincidir con el análisis que se ha hecho en la carga. Así que tú siempre puedes tener una parte de la muestra que se tomó durante la carga. Todo lo que tienes que hacer es pedirla, puede ser enviada. Ellos también la guardan. Si es analizada por diferentes entidades de un laboratorio privado, por ejemplo, el laboratorio privado siempre guarda las muestras por diferentes meses, así que tú siempre puedes tener parte de esta muestra, de forma tal que tú puedes satisfacer tus estándares y la calidad de los análisis. Definitivamente estoy muy serio sobre definitivamente mirar, tratar de reducir tus riesgos, mitigar tus riesgos. ¿Cuáles son los términos de qué pasa si disputas y malentendidos en este caso? Los términos de qué pasa si son, han sido diseñados para darse cuenta si algo malo pasa, cómo me puedo proteger a mí mismo si algo malo pasa. Las extensiones de las que estuve hablando hace algunos minutos, los vendedores deben requerir las extensiones y si él lo hace debe ser parte de tu contrato y si no lo hace o si, por ejemplo, la muestra, el envío llega tarde, unos días tú puedes estar pidiendo oficialmente una extensión oficial y yo espero conseguir, por ejemplo, mi descuento. Tú envías un correo y te dicen que, por ejemplo, estás pidiendo que se aplique la extensión sobre el envío. Sin embargo, espero poder conseguir el descuento o lo que sea. Así que definitivamente tienes que dejarles saber que tienen que pedir este tipo de cláusulas. Muy a menudo no pasa que te estén haciendo trampa, simplemente tienes que seguir las reglas han sido hechas y te piden que exista, por ejemplo, una extensión y si no la hay, ustedes tienen que decir, pues que puedes pedir la extensión de forma tal que puedas obtener tu descuento de extensión. ¿Cómo me puedo proteger a mí mismo? Simplemente asegúrate cuando pides una extensión de que esperas conseguir este tipo de descuento porque es una extensión que tú has pedido, le estás pidiendo una extensión. Y si ellos dicen que no, pues tal vez no vas a recibir este tipo de extensión. Seguir el contrato. Los seguros, porque en algunos casos no, los seguros no cubren estas pérdidas. Porque no hay nadie que lo haga, porque muchas veces es bastante costoso. Así que para poder cubrir estos cortos, no es muy común que esto pase, que se cubran los cortos, porque tenemos que pagar, porque ellos tienen que pagar por los daños. En algunos casos ellos van a decir que los daños es un riesgo adquirido. Si algo podría haber pasado al producto de cualquier manera, o sea que no podemos asegurarlo, cosas como esas te van a decir, roturas, o porque pasó algo, porque hubo un fuego, por ejemplo. Ellos no aseguran eso porque ellos dicen que ese es un riesgo adquirido, podría pasar de cualquier manera, así que no podemos asegurar ese tipo de cosas. O ese tipo de decisiones, cuáles son los tipos de seguros.
me está yendo muy bien con el manejo de este aparato. ¿Qué pasa si la carga llega dañada? ¿Quién es responsable? ¿Quién tiene que pagar por este riesgo realmente? Lo que tú deberías hacer es que si tú recibes la carga y está dañada, deberías poner todo en una notificación, deberías notificar al vendedor, a la compañía de seguros, al dueño del envío, todo el mundo en este caso es responsable porque tú no sabes qué pasó cuando algo llegó, si algo se dañó, tú no te diste cuenta que pudo haber causado el problema. Así que para protegerte a ti mismo, tú definitivamente tienes que eh, notificar a todos y puedes que hacer que todo el mundo sea responsable sobre esto. Definitivamente no tienes que tomar alguna acción en contra de todos, pero definitivamente para protegerte a ti mismo siempre tienes que notificar a todo el mundo de que alguien tiene que ser responsable por el cargo, la compañía de seguro, los dueños, el vendedor, todo el mundo tiene que ser eh, notificado porque tal vez alguno de ellos son responsables y si se puede probar cuál era el problema, ellos tal vez puedan responderte. Y todo por escrito, por supuesto. Y luego, si tienes daños, lo que tienes que hacer siempre, siempre tienes que tener una encuesta. En algunos casos, por ejemplo, envió un cargo y dijo que cuando le llegó estaba dañado. Entonces miramos esa encuesta o este papeleo y dijimos, esto no está bien porque solo una empresa hizo este tipo de encuesta. Así que podrías pagar a alguien adicional para darte cuenta si existen daños. Así que las compañías de seguros quieren tener una copia de esta encuesta o de este papeleo que tú hiciste. Todas las empresas quieren tener, todos los miembros quieren tener, yo quiero tener una copia. Lo que tú deberías hacer en este caso es, aún así, debes tener la encuesta no hecha por una o dos personas, sino por tres personas que esté a nombre de la empresa de seguros o a nombre del vendedor o a la persona que envía, de forma tal que tienes dos o tres opiniones de lo que podría haber causado el daño, porque la opinión de una sola persona tal vez significa nada, porque es fácil para alguien decir, bueno, es solo una compañía la que causó el error, eso se puede descontar de tu nómina. Así que siempre definitivamente tienes que tener una encuesta hecha por más de una, dos o tres encuestas para asegurarte de que tú estás adecuadamente protegido contra algunas cosas que pueden llegar a pasar. En algunos casos se pueden presentar prohibiciones. En las partes del mundo donde yo he trabajado, las prohibiciones suceden todo el tiempo. Hace algunos años pasó que, por ejemplo, en Ucrania se detuvo la exportación, lo cual era un problema gigantesco porque las personas que enviaban los granos tenían muchísimos problemas para asegurarse de que sus productos recibieran el maíz y la soya. Así que finalmente ellos decidieron que iban a decidir las exportaciones. Ellos simplemente lo decidieron, está bien. Hoy lo enviamos, decidimos que no vamos a enviar más, por ejemplo, estamos deteniendo todas las exportaciones. Entonces, ¿qué cosas pueden pasar? El problema es qué se puede hacer cuando tienes al comprador y al que no le llega el grano, el vendedor está detenido, no puedes hacer nada, no puedes enviar tu inventario. Así que estos problemas muchas veces pertenecen a los países porque el vendedor no puede cumplir el contrato. Lo que el comprador en este caso puede hacer es reemplazar algunos objetos o reemplazar el producto de otro vendedor y pagar, por ejemplo, por la diferencia de precio. Hacer un renegocio, como decimos aquí. Deficiencia en los productos. Muchas veces el comprador piensa que el producto cuando llega no es como lo que describe el documento. Creo que hemos hablado de esto bastante. Por ejemplo, los granos llegan a los Estados Unidos, tú puedes contactar el FSS para un servicio, para que se den cuenta, para que estén involucrados y puedan revisar la documentación de envío. Puedes arreglar ciertas encuestas o ciertos chequeos para cuando el producto sea cargado, cuando el producto llegue, para darte cuenta que lo que estás consiguiendo, lo que te está llegando es lo que has ordenado. Y prácticamente llegando al final, aunque no es lo último, podemos tener mediación y arbitraje. Todos los contratos, NEGA, FAFSA, GAFTA, todos los contratos tienen
cláusulas de arbitraje y meditación. Y estos servicios son muy usados porque definitivamente lo que pasa es que el 80% de los desacuerdos con los compradores pueden ser solucionados, pero hay algunos que no pueden ser solucionados. Entonces, ¿qué pasa si tú tienes que utilizar el árbitro? No es algo horrible. El arbitraje simplemente es un caso en el que tú y tu vendedor y tú y tu comprador no logran estar de acuerdo en algo que ha causado alguna disputa. Así que puede haber un buen arbitraje o mediación. En la mayoría de los casos es que siempre hay tres árbitros que miran todos los hechos involucrados en el caso y luego ellos deciden basado en su propia experiencia. Particularmente ellos tienen que tener, por ejemplo, 10 años en el negocio de granos. Ellos tienen que estar calificados con diferentes cursos para poder convertirse en árbitros y ellos tienen reglas similares como las FAPS. Así que el arbitraje es como un juez que va a mirar los documentos, no tienes que estar enfrente del árbitro, ellos se basan en los documentos para probar tu caso. Los árbitros van a mirar todos estos documentos, los van a analizar basados en los documentos, ellos van a decidir si el vendedor o si el comprador tenía la razón y van a hacer un trabajo basado en esto y todo el mundo lo hace. Las cargas tienen arbitraje, todos tienen arbitraje en Marruecos, todos los días pasa porque es algo, si hay algo en lo que no estás de acuerdo, es siempre importante tener una tercera parte que pueda decidir quién está equivocado y quién no, y muchos de estos árbitros pueden costar millones de dólares, pero es importante darte cuenta que se solucione rápidamente. ¿Cuesta esto dinero? Por supuesto que sí. Probablemente para ir tal vez estás gastando 5 o 10 mil dólares en un arbitraje, así que si tienes una disputa, un abogado te va a costar 15 mil dólares, pero si tienes una disputa que cuesta 200 mil dólares y te va a costar 200 mil dólares esta disputa, definitivamente yo debo decir definitivamente debería ir al arbitraje. ¿Cuál es el riesgo? Tengo un caso fuerte, darte cuenta si tienes un caso fuerte. Tal vez puedas ganar, tal vez puedas perder, dependiendo en qué tan fuerte era tu caso desde el principio. Así que puedes conseguir, como les había dicho, una persona que haga evaluaciones previas y posteriores. La gente en el negocio puede decidir quién está en lo correcto y quién no, y cuál es el desacuerdo. Y la gente que lo hace es gente que muchas veces no se relaciona y simplemente miran los documentos que son proporcionados por ambas partes. Así que creo que eso es más o menos todo. Creo que es el final de mi presentación, chicos y chicas. No sé si se me permite hacer preguntas. No. Ok, no hay tiempo. Es el fin. Muchas gracias.